Estamos de vuelta, seguimos viendo las informaciones en esta primera parte de la mañana con la idea también de ser su compañía informativa aquí desde 5 Días TV. Estamos en comunicación con el senador Jorge Querey y como siempre agradeciendo su tiempo, senador. ¿Cómo está? Buen día. Muy buen día, Juan Pablo, a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, hay muchos temas para hablar el día de hoy. Definitivamente uno de los puntos que marca la agenda es este proyecto que lleva adelante sobre la cuestión de la puerta giratoria. Lleva ese nombre, pero contextualizando para que la gente que no entiende mucho por qué se denomina de esta manera. Bueno, este tema de las puertas giratorias es un problema que hoy en día se está criminalizando, esa es la expresión, porque resulta ser que personas que vinculadas a altas esferas gubernamentales y a información sensible con respecto al Estado, en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad, etcétera, dejan el cargo público y van al sector privado con información privilegiada con respecto a a las otras personas, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, esa información privilegiada es utilizada de una manera a su vez para privilegios de unos pocos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo especialmente en el sector económico, referentes importantes del Banco Central del Paraguay que han pasado a la banca privada a cumplir ese papel, indudablemente con unas ventajas comparativas importantes, sabiendo las vulnerabilidades y los aciertos. Pero sumo el ejemplo de lo que estaba planteándose, no solamente en el sector económico, como mencionaba, sino también en el sector de seguridad, que también lo dijo, porque hay exministros del Interior que han pasado a formar parte de empresas privadas, y acá creo yo también, Simen, sacarle la importancia del sector económico, pero también el sector de seguridad es un punto vital. Esto tiene a vivirse como práctica desde hace cuánto tiempo, porque siempre existió en cierta manera esto. Ahora como que se profundiza la importancia de ponerle un estate quieto a esta situación, senador. Es que de alguna situación que se pudiera haber dado esporádicamente se convirtió en una práctica cotidiana en el gobierno del presidente Horacio Cartes. Y hay que decirlo con todas las letras. O sea, un ejemplo muy claro es el tema de la cementera que está allá al lado en Vallemí, ¿verdad? Al lado de la Industria Nacional del Cemento de Vallemí. Se le hace mal funcionar a Vallemí a pesar de que se le compró maquinaria, se otorgaron recursos para modernizar la planta y sin embargo de un proyecto que inicialmente había sido fundamentalmente del sector privado extranjero que habían venido con un proyecto de inversión, surge una empresa cementera que es manejada y es propiedad del expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? ¿Quién es el director actual de esa empresa? Desde que salió el señor Méndez, que había sido presidente de la Industria Nacional del Cemento de Paraguay. O sea, indudablemente tiene relaciones muy potentes, conoce el mercado, conoce las vulnerabilidades del sistema público, etcétera, y es utilizada la información y los elementos que serían suficientes como para conseguir privilegios en términos de lo que es la ganancia, en términos de lo que es la constitución de una empresa, etcétera. Y definitivamente también es un tema que no solamente se da en el caso de la cementera, se da en el caso también de esto tan sensible en los últimos días, que es la cuestión del combustible. Y me pareció ver, y creo que usted también lo vio hace unos días, una infografía donde se veía el rostro de los antiguos ministros que actualmente son gerentes también en estas empresas. Senador, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay ejemplos en otros países, yo conozco en el caso particular de una legislación en los Estados Unidos que prohíbe, creo que hasta un periodo de, no recuerdo muy bien si era de 5 o 10 años, pero que una persona que sale de un cargo tan sensible como esto no puede entrar a trabajar en el sector privado. Poco, ¿hacia dónde va el espíritu de esta norma que usted quiere plantear? Y esto tiene que tener esas restricciones, tiene que tener esas restricciones. De hecho, la gente
de Derecho que trabaja conmigo está trabajando en esto justamente, oscilan entre prohibiciones entre 3 y 5 años después de ejercer un cargo público, ¿verdad? Importante, donde se maneja información sensible, y hay otros casos en los cuales existe esa prohibición, o sea, no existe esa prohibición de tiempo en el cual ejercer, pero se le prohíbe trabajar en ese rubro durante un periodo de tiempo. Entonces son dos formas de encarar un poco esta cuestión. Estamos viendo cuál sería la norma aplicable aquí en Paraguay, ¿verdad? Y esto de repente, yo creo que es importante, Juan Pablo, que la gente entienda cómo nos perjudica eso, ¿verdad? ¿Cómo nos perjudica? Y fíjate vos que en términos de la cementera, nosotros hoy pudiéramos tener un cemento a costos privilegiados, ¿verdad? Para la necesaria infraestructura del país. Sin embargo, aquí va a entrar a regir de nuevo una competencia que ha sido constituida desde esa información privilegiada. Lo otro, vamos al combustible. Vamos al combustible. En el tema de combustibles, hoy hay un problema muy serio. Por un lado, los emblemas privados, pero por otro lado, dejemos de lado los emblemas privados, todos los demás. Pero en el caso del expresidente Horacio Cartes, tiene la firma Enex, ¿verdad? Que juega en las dos vertientes. Es decir, juega como emblema privado, pero a su vez, cuando tercerizaron las estaciones de servicio en aquel entonces, fueron otorgadas a políticos cercanos al expresidente Horacio Cartes, y entonces juegan en las dos aguas de acuerdo a las conveniencias, y las presiones políticas que se han dado en relación al combustible devienen de esta situación. Ponemos como ejemplo algunos de estos temas que son muy ilustrativos. Ahora bien, senador, siempre en un colegiado a veces uno tiene buenas intenciones y esperanzas, pero a veces no son acompañadas por la mayoría. ¿Usted cree que esto pueda llegar a tener luz, vida? ¿Pueden hacer este proyecto, senador? A ver, yo creo que proyectos muy difíciles de repente hemos encaminado. Y como vos decís, el tema en un cuerpo colegiado, uno tiene pros y contras, pero las circunstancias en las cuales se impulsa un proyecto es lo que tiene relevancia, ¿verdad? Hay proyectos que yo tengo preparado hace tiempo, en el sentido, por decirte, en el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, pero ¿cuál es el inconveniente? Hay una mayoría muy conservadora en el seno del Congreso, ¿verdad? Y entonces yo sé que efectivamente presentando un proyecto de esas características se me va a transformar en un proyecto que en realidad va a terminar siendo perjudicial para los trabajadores. Entonces estoy atajando hasta el momento en que tenga condiciones de negociar la posibilidad de que corra ese proyecto. Y bueno, creo que este tema tampoco escapa a esa situación. Pudiera no darse, no puedo asegurarte de que voy a tener las condiciones para impulsarlo, pero esa es la dinámica con la cual se mueve uno cuando no tiene mayoría propia. Ahora, creo que también el hecho comunicacional de un apoyo ciudadano podría ser también una alternativa interesante a un proyecto como esto, que es tan necesario, porque definitivamente hay privilegios que rayan también una situación de desventaja para el país entero, no solamente para un sector en particular. Senador, en concreto y puntualmente entonces, ¿esto está en instancias de audiencias públicas? ¿Tiene previsto presentarlo? Coméntenos un poco los tiempos. Creo que nosotros en 1 o 2 semanas estaríamos terminando el proyecto borrador, vamos a llamarle, y probablemente ahí demos entrada al proyecto de tal manera a comenzar el proceso, como vos decís, de audiencias públicas y de consultas a las diferentes instituciones. Y de todas maneras, otro proyecto que creo que te va a interesar a vos, que vamos a tratar de que entre en la próxima semana en el orden del día, es el del secreto bancario, ¿verdad? El tema del secreto bancario y la manera en la cual la gente del Banco Central del Paraguay ha hecho una comprensión extensiva un poco de la normativa, y con eso se ha ocultado información que resulta relevante para esclarecer muchos casos.
¿En qué quedó eso, senador, entre paréntesis, ya que fue un tópico que hablamos también en la última entrevista? Bueno, y eso nosotros hicimos una reiteración que ahora estamos esperando el retorno de esa reiteración y dijimos, vamos a tomar 2 o 3 iniciativas. La primera iniciativa es el tema de presentar el proyecto de ley que elimine esa parte de la cual se están tomando la gente del Banco Central y que ya lo presentamos y vamos a tratar de que la semana que viene se entre a plenario, ¿verdad? El segundo punto es, vamos a intentar, si no responden, podríamos convocarlo al presidente del Banco Central y a interpelarlo, ¿verdad? Y en tercer lugar, eventualmente, si creemos conveniente, habida cuenta que sospechamos de que hay ilícitos cometidos, entonces podríamos nosotros presentar una denuncia innominada ante la Fiscalía, ¿verdad?, de delitos económicos, de tal manera a que entonces a través de un instrumento judicial sea solicitado esos instrumentos, esas informaciones. Actualizando entonces ese punto, cómo se está dando continuidad también al tema. Por último, senador, esta situación que le ha tocado también dar una opinión, pero me gustaría dejarlo también aquí en el rotativo 5D. Voidanich, ¿cómo podemos entenderlo? Voidanich ha sido una persona que ha ocupado un cargo muy importante con respecto al monitoreo y control del lavado de dinero como titular de la CEPRELAT durante mucho tiempo. Se han detectado una serie de irregularidades durante su ejercicio, durante el gobierno del el presidente Cartes, ¿verdad? Y el señor Voidanich tiene encima una serie de acusaciones que nosotros a su debido tiempo ya hemos presentado ante la Fiscalía, inclusive unos documentos de contenido falso que han sido públicamente presentados, ¿verdad? En aquel entonces, que involucraban al expresidente Cartes y al señor Darío Messer, ¿verdad? Hoy preso en el Brasil, ¿verdad? Sin embargo, todo esto duerme en los cajones de la Fiscalía General del Estado. Hoy salta a luz por la denuncia del presidente de la República y hoy fueron publicados por diferentes medios, fueron publicadas las planillas por donde él está como asalariado de la empresa Tabesa del expresidente Cartes, y que entonces la interpretación que existe es que como es una persona de alto valor, vamos a decir, de información, como porque ha sido una de las personas que debieran haber tenido la titularidad, vamos a decir, de enfrentar el lavado de dinero, pero sin embargo ha ocultado desde mi punto de vista eso. En un país, senador, ¿cuál debería ser un poco la situación del señor Voidanich? Si la información y la documentación que nosotros hemos acercado a la Fiscalía fuera corroborada por el Ministerio Público, debiera estar, creo que, imputado, enjuiciado y probablemente castigado con penas carcelarias. Senador, gracias como siempre por su tiempo. Un gusto conversar con usted. A vos, gracias por el espacio. Senador, y haciendo una actualización también sobre este tema del proyecto de ley de puertas giratorias. Es muy importante este proyecto y tenemos que primero informarnos y posteriormente darle un apoyo también al mismo. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más en nuestro rotativo 5D.